ya que estamos en estos temas, a lo que publica el querido César en su columna de esta semana en La Silla Rota. Quieren culpar al personal de las Fuerzas Armadas de la mala estrategia de seguridad pública, cuando en realidad a cada entidad federativa, a cada estado, se le respeta su autonomía. Mi querido César, creo que esto no va a caer muy bien en los estados gobernados por la oposición. La ola de violencia en nuestro país ha generado diversa y controversial propaganda. Mientras unos critican la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, otros están aprovechando esta coyuntura para justificar sus omisiones, torpezas y corrupción dentro de los gobiernos a nivel estatal. Quieren culpar al personal de las Fuerzas Armadas de la mala estrategia de seguridad pública, cuando en realidad a cada entidad federativa se le respeta su autonomía, y únicamente cuando es rebasada, el gobernador tiene la facultad de realizar una solicitud por medio de su Congreso local para que el Ejecutivo autorice la participación de las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional. Entonces se establecen acuerdos con el Consejo Nacional de Seguridad Pública. La pregunta sería, ¿a quién realmente le conviene este narcoterrorismo? Si se realizan auditorías en los gobiernos estatales en materia de seguridad pública, ahí podría saberse si se han ejercido correctamente los presupuestos. Por ejemplo, en la capacitación, adiestramiento, actualización de equipamiento, material, sueldos, prestaciones al personal que integra las policías de nivel municipal y estatal. Por medio de la transparencia de estos indicadores de gestión y desempeño de las dependencias a ese nivel, nos podremos dar cuenta si realmente se ha cumplido con la prevención de los delitos del fuero común y de alto impacto. De entrada yo te pregunto, ¿tú crees que se está cumpliendo, César? Por lo que veo, por ejemplo, en Guanajuato yo diría que no, pero bueno, al final es solamente mi opinión. César, muy fuerte la columna esta semana. Mira, lo que pasa es que hay estados de la República, Vicente, en donde incluso podemos ver la compra de nuevos equipos, apoyo tecnológico, ¿no? Tener un C2, un C4, un C5. El problema tiene que ver con las estructuras y con las líneas de investigación y de trabajo y con el fortalecimiento que ha existido con los grupos regionales de carácter estatal, ¿no? Y eso, pues por supuesto que lo hemos visto. Pues, ¿quién no va a hablar del marro y todo lo que sucedía en el estado de Guanajuato, el cual durante sexenios se les permitió tener ese crecimiento? El otro día alguien me invitó a escuchar un espacio de estos que se realizan en internet, que he hecho un par en alguna ocasión, y la verdad es que soy muy malo, silencio a la gente, luego lo saco, mil cosas, ¿no? Pero bueno, vamos aprendiendo. Y me llamó poderosamente la atención cómo cada quien tiene narrativas distintas, ¿no? Y al tratar de justificar cuando las cosas no salen bien. A ver, señores, ejemplo claro. La reacción que nosotros vimos de estos grupos de la delincuencia organizada viene como consecuencia de mucho trabajo que se ha estado realizando y que a lo mejor no se ha salido a gritar a los cuatro vientos, porque recordemos que en los sexenios anteriores era exhibir que aunque hubiera habido una matanza, y ellos llamaban daños colaterales a la población civil que salía lesionada o muerta en estos intercambios, ¿no? de violencia entre el gobierno federal y los delincuentes, pues viene como respuesta también de lo que hemos visto. A ver, si el trabajo coordinado lo hemos estado viendo, en la Ciudad de México sucedió, en el estado de Michoacán sucedió, incluso en el estado de México, que no es un gobierno, es el último bastión priista, sí hemos empezado a ver también trabajo de inteligencia coordinada entre los tres niveles de gobierno. ¿Qué fue lo que pasó en Ciudad Juárez? Pues recordemos que la detención más grande de fentanilo que ha habido en este año se acaba de llevar al cártel del Pacífico con esta cantidad de fentanilo que estaban llevando para Tijuana. Y para que la gente lo pueda ubicar, con esa cantidad de fentanilo hubiéramos podido crear todas las dosis de anestesia para operar a todas las personas que se van a operar en México por más de 2 años. Así de importante fue. Entonces, los grupos criminales empiezan a tener reacciones, pero cuando no tienes la coordinación, obviamente no puedes prevenir situaciones como estas. Vimos lo que pasó en la Ciudad de México, donde se detienen a 14 personas en Topilejo, el tipo de armas que tenían, que hubo la detención más grande, el decomiso más grande de drogas que han existido en el país. Son los vestigios de que empezamos a ver trabajar a las policías de una entidad federativa con la Guardia Nacional,
con operativos Fuerzas Especiales de la Armada de México, de la Secretaría de la Defensa, con el Centro Nacional de Inteligencia, y algunos mencionan también que incluso hasta el trabajo de coordinación con agencias internacionales como la DEA, el FBI, etcétera. Pero eso es lo que la gente busca y quiere. Cuando tú empiezas a crear una narrativa de que incluso en Presidencia de la República están ordenando ese tipo de situaciones, te das cuenta que cayeron en la locura. ¿Por qué? Y tienen que entender algo. Si la ideología del gobierno federal va enfocada a hacer un trabajo muchísimo más grande, no es nada más llegar y agarrarnos a balazos con los delincuentes para que la gente vea que estamos trabajando. No. Es irnos contra la economía, contra la estructura, ir contra las cuentas de estas personas, las empresas por las cuales les lavan el dinero, los empresarios, los políticos, porque las estructuras criminales tienen políticos dentro de sus estructuras y empresarios también. Y ya como último recurso es ir a la confrontación para realizar operativos. Cuando ves situaciones como estas, donde no hay la coordinación entre la entidad federal y la entidad municipal y estatal, pues por supuesto que te das cuenta porque hay intereses encontrados y ahí es donde vienen los problemas. Yo no me atrevería a decir que un gobernador de un estado está metido en el narcotráfico con un grupo delincuencial si no tuviera las pruebas. Como desafortunadamente vemos que hay muchísimas personas que se hacen llamar periodistas que salen a hacer ese tipo de acusaciones sin tener una sola prueba. Yo analizo datos y con los datos emito opiniones, pero son opiniones de carácter personal, pero yo no puedo llegar y decir que fulano de tal o mengano es narcotraficante si no tengo las pruebas para comprobarlo. Y creo que en eso va enfocado la columna, mi querido Vicente. Pues importante que alguien que sabe del tema lo diga con todas sus letras para que termine siendo, como le decimos aquí, el periodicazo en el hocico para muchos de estos grandes periodistas, grandes analistas, los todólogos pues de los medios de comunicación. Oye, Ramiro, estaba viendo